con Dios. Pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque así lo dispuso Dios, pero todavía tiene esperanza. Pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción, para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque con esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ya está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Creo que solo ese texto podríamos desarrollar todo el segmento. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué más podemos decir? Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. Porque el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará o quién les condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y mire qué linda esta escritura. La verdad, aquí concentra tantos pasajes. Uno de ellos es el que leyó Carol y que sí, cabalmente yo lo quería comentar. Y es que si lo que nosotros esperamos es que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Hay tantas variables en este pasaje, ¿verdad? Amor, esperanza, separación, bondad. Y si usted también es acucioso como yo, encontrará lo que dice Romanos 8:28, que leyó mi buen amigo Luis, ¿verdad? Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado conforme a su propósito. Y ese es un pasaje que todos usamos, ¿verdad? A todos los que aman a Dios, no parece que hay una diferencia de versión ahí, todas las cosas nos ayudan a bien. Sí, pero hay que terminar el pasaje, ¿verdad? Hay que poderlo digerir muy bien. Y por último, lo que leímos en el versículo 31, ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie más podrá estar en contra de nosotros. Estas son palabras que nos da esperanza, que nos dice qué es lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros en esta aventura que tenemos de estar en esta tierra, donde todas las cosas van a confabular para que nosotros nos separemos de Él. Pero ahí es donde tenemos que ver esa promesa maravillosa, donde Pablo, después de haber pasado por tantas cosas, una conversión extraordinaria, un encuentro con el Señor, logró entender cuál es esa dimensión del amor de Dios.
que definitivamente no nos puede separar de nada. Y por supuesto, que entendamos que este sufrimiento que nosotros tenemos hoy día aquí en la tierra, esas dificultades que nos hacen menguar en lo que creemos, incluso que podamos llegarnos a hacer hasta dudar de si en realidad estamos en el camino correcto. Él nos dice que no se compara en lo más mínimo con esa gloria que Él nos está preparando. Y esa es la esperanza que debemos albergar en nuestro corazón. Es la seguridad que todos nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, que ese es el amor invencible de Dios. Invencible. Cuando digo invencible es que no se puede vencer. Nadie puede hacer nada contra ella. Porque aunque exista sufrimiento, aunque haya incertidumbre, aunque haya debilidad, Dios sigue obrando con un propósito y un amor que es inseparable. ¡Hala! Hasta poeta quisiera ser yo, hombre, para seguir hablando de lo lindo que es Salmista, nuestro Dios, hombre, Rubén. ¿verdad? Fíjense que yo pensaba en este pasaje y cómo es que dependiendo lo que uno esté viviendo, así lo interpreta, Así es. ¿verdad? Porque si uno está en problemas, dice, si Dios está de mi parte, ¿quién contra mí, verdad? Si uno cometió un error, dice, pues esto también Dios lo va a usar para bien. Pero ¿qué pasa cuando genuinamente las situaciones se salen de nuestro control? ¿Qué pasa cuando la esperanza se ve menguada? ¿Qué pasa cuando la fe abandona el edificio de nuestro ser humano? Estas últimas 2 semanas han sido particularmente un reto para mi fe. Mi papá estuvo en el hospital, él tiene una condición del corazón que me está viendo, según nos dijo que a ver si se despertó. Un abrazo a mi papá y a mi mamá. Pero realmente el cuadro era muy, muy complicado. Y son esos momentos donde uno decide qué voy a creer, ¿verdad? Realmente mi fe se va a poner en acción. Y encontré en Romanos 8 4 cosas que quería compartirles. Una, el sufrimiento de la vida no es el final. Y esa era la esperanza que teníamos. Una de las días que fue a ver a mi papá, me puse un poco dramática. Dije, no sé si lo voy a ver mañana. Y genuinamente, pues, habían probabilidades que eso no pasara. Pero dije, yo descanso en que mi papá está en paz y él está listo para encontrarse con el Señor, está listo para quedarse y está listo para irse. ¿A qué voy, amigos? Que lo que nosotros predicamos cada día, quien vaya con Dios, no nos predicamos a nosotros mismos para nada. Predicamos a un Dios vivo. Y yo ahora, más que nunca, a mis 46 años de vida, creo en la Biblia más que nunca en la historia de mi vida personal. Y cuando uno empieza a leer la Biblia, por eso es que en Vaya con Dios leemos la Biblia, algo pasa dentro de nosotros, tenemos esperanza. Así que cuando vamos a un lugar donde hay oscuridad o nosotros mismos estamos pasando oscuridad, podemos decir el sufrimiento de la vida de un ser humano que cree en el Señor no es el final, porque hay una promesa de restauración. El mundo entero necesita ser restaurado y Dios lo va a hacer. Dios nos acompaña en medio del dolor. Muchas veces uno quiere, Dios, quítame esto. Pues le dice, no, no te lo voy a quitar, pero te voy a dar las fuerzas para atravesarlo. Y el amor de Dios es invencible, como usted dice. Y ayer estuve con alguien que quiero mucho y está en una etapa de cáncer terminal y le decía esto, le decía, la Biblia dice que hay esperanza y tú aquí, pues sabemos que ya no la vas a ver, pero hay una esperanza que tú a dónde vas y que tus hijos y tu esposo van a estar bien. Y son cosas difíciles, o sea, tal vez tú en esta mañana nos estás viendo y pudiste empezar a ver el programa y decir, Rubén, tan alegre y todo, pero no entiende cómo yo estoy. Y queremos decirte que sí entendemos cómo estás, que todos los que estamos aquí o estamos en medio de una tormenta, estamos saliendo de una y nos hemos aferrado a la Biblia. Y la Biblia, la que es la palabra de Dios vivo, es la que nos ha sostenido. Y creo que para mí eso era lo que yo quería compartir, ¿verdad? Tal vez alguien en la audiencia está pasando un mal momento, ¿verdad, Luis? Y porque usted también tuvo una semana interesante, unos días interesantes, y estamos aquí pues confiando y predicando al Dios en el que creemos. Dios de esperanza, como Romanos nos lo dice. Totalmente esta escritura si nos adentramos en ella y agarramos fragmento por fragmento, Gracias. nos vamos a dar cuenta que Dios está hablando poderosamente. A mí como decía Carol y compartíamos fuera de cámaras, haber tenido una semana dura, difícil, pero antes de explicar un poquito de eso, quiero decirles, queridos amigos, que nosotros descansamos en 3 cosas con esta escritura como creyentes de nuestro Señor Jesucristo. Primero, es el mismo sacrificio del Señor Jesucristo. Descansamos en ese sacrificio de Él, como dice esta palabra, en su resurrección y además en la intercesión que Él hace por nosotros. Tenemos abogado ante Él.
ante Dios, ¿verdad? Y Jesucristo intercede por nosotros. Así que cuando estamos en situaciones complicadas, no me puedo imaginar esa persona que mencionaba, Carol, ¿verdad? Con cáncer terminal. Aquí se terminó mi vida y pareciera ser que el sufrimiento es el final. Y no es así, ¿verdad? Entendemos que hay algo mucho más grande, y lo decía Rubén al inicio, es incomparable ese futuro venidero que Dios tiene para nosotros. Pasé por esa situación, ¿verdad? Con mi nena pequeña en el hospital, neumonía por virus, y aquella cosa que uno como papá, la nena chiquita de 4 años, Carol en el hospital con ella, yo atendiendo a la chiquita y llevando y trayendo comida a Carol. Es complicado ver cómo nuestros hijos sufren. Sin embargo, ahí es donde otra vez, queridos amigos, ¿verdad? Descansa nuestra alma en el Señor, nuestra fe puesta en Él. A veces nuestra fe es puesta a prueba en este tipo de cosas. Y querido amigo que nos escucha o que nos ve, está probablemente pensando, aquí estoy con esta situación difícil, pero ¿quién contra nosotros si Dios está con nosotros? Así que Dios no nos ofrece y nos dice, mira, en esta vida cristiana tú no vas a tener ningún problema. Si tú aceptas a mi hijo Jesús, no vas a sufrir, no va a haber problema. Eso no dice, no existe tal cosa, pero algo promete. Y con esto quiero cerrar mi comentario. Algo promete Dios y nos dice, yo estaré contigo hasta el final. Cuando pasamos tribulación, pero sabemos que el Señor está con nosotros, eso te genera una esperanza. Hay un futuro para nosotros que está puesto en Él. Por eso es importante, queridos amigos, que cuando tenemos estas situaciones difíciles, caminemos con Él. No es lo mismo, hay gente que dice, se pelea con el Señor. Señor, no me diste tal cosa, no sanaste a mi papá, no sanaste a mi amiga, a mi amigo. Entonces me peleo con Él y pasamos esa tribulación solos. No hay cosa peor que pasar una tribulación solos. Pero cuando estamos con el Señor, la tribulación no se nos va a quitar, porque a eso venimos al mundo también. Parte del vivir es eso, pasar con tribulación, pero Él con nosotros es muy diferente. Así que por eso es que la palabra nos dice aquí que no, el sufrimiento no es lo final, sino que no es comparable lo que viene después, ese futuro venidero que Dios ha preparado para nosotros. Sí, ese final que decías y está al final de lo que leímos. Sin embargo, en todos somos más que vencedores. Podría decir solo vencedores. Podría decir solo vencedores, pero dice más que vencedores. Porque somos bien pilas, porque somos así tan enérgicos, tan energéticos y tan agradables como Rubén, y así podríamos decir un montón de cosas. Sí, eso ayuda, ¿verdad? Eso ayuda. Qué rico arrancar el día así como Rubén. Uno todavía va despertando, pero más que vencedores. Y después nos explica en la otra parte, por medio de aquel que nos amó. O sea, fue por medio de Jesús. Él fue a la cruz. Dentro de eso, nosotros ahora quedamos aquí en una categoría de más que vencedores, pero es así, tipo la esposa del boxeador. El boxeador se disparó los 10 rounds y 10 o 12, Rubén. 12. 12 rounds. Y después llega y tal vez, bueno, hoy en día y ganó millones tal vez y les fue bien, y la esposa va a llegar y le va a decir ganamos, pero ella no se subió, ella no se tuvo que subir al ring, pero ella es también vencedora, también comparte ese logro, y eso fue lo que Jesús hizo con nosotros. Más que vencedores. Nosotros no tuvimos que ir ahí. Y otra cosa, cuando analizamos ese término más que vencedores, no solo sobrevivimos de la prueba, no solo es como que llegamos así a puras penas, sino que salimos mejor de lo que estábamos, y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. No solo atravesar esa prueba, sino estar mejor, porque lo más poderoso de todo es que no solo se refiere a que hoy esté esta enfermedad, a que hoy esté esta situación, sino que Él resolvió el problema más grande que teníamos en cuanto al pecado y en cuanto a algo que no podíamos resolver nosotros, y Él dio su vida en la cruz para limpiar nuestros pecados y que un día podamos estar con Él en la eternidad. Mira, Fernando, qué bueno lo que decís, porque creo que vale la pena darle una explicación a nuestra audiencia, y esto también va para nosotros, porque
tal vez, como decías, el esfuerzo que hicieron la esposa del boxeador y el boxeador, la ganamos, pero en realidad, y que muchas veces creemos que por esos esfuerzos vamos a tener esa recompensa. Pero ahí es donde está lo que dice el pasaje al final. No hay nada que nos pueda separar de ese amor de Dios, ni que tampoco nos lo podamos ganar por lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nos esforzamos a hacer para tratar de amar, de ganarnos ese amor de Dios, y esto no funciona así. Él le amó primero. Eso es lo que tenemos que entender, que Él nos amó primero. Y por eso es que nada de lo que también nosotros hagamos nos va a poner en una condición diferente, porque es la gracia y el favor de Dios actuando en nosotros. Mire qué lindo es poder hablar de esto. Y ahora que oigo los testimonios de ustedes, y digo yo, qué privilegio de los que tal vez no hemos pasado por este momento, pero para quienes sí lo están pasando, hay una esperanza. El Señor nos la promete y debemos de aprender a interpretar ese sufrimiento con esperanza, ¿verdad? Sabiendo que Él al final del día, como decía yo al principio, esa luz al final del túnel nos va a dar una forma diferente de interpretar las cosas. Así que yo quiero invitarte, Carol, a que si pudiéramos orar hoy con la audiencia y que nos llenemos de esa fortaleza, ¿verdad? Muy bien. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por permitirnos iniciar este día contigo. Gracias porque tal vez habremos personas que estamos escuchando en la radio, en la televisión y amanecimos sin esperanza, Señor, y necesitamos que tú nos ayudes, Espíritu Santo, a creer esta verdad, que el sufrimiento no es el final, que luego de esta vida hay esperanza contigo, en ti, que hay algo mejor que viene adelante. Te pido por cada uno de los miembros de la audiencia que están escuchando en este momento. Te pido por quienes están bien, Señor, que te den gloria a ti, vayan a ayudar a alguien más. Pero te pido hoy especialmente para quienes están atravesando cualquier tipo de tribulación en el alma, en el cuerpo, en el espíritu, en relaciones, en lo monetario. Padre, encuéntralos en su momento de necesidad. Trae esta palabra que traiga esperanza. Recuérdanos, Padre, que contigo, Señor, siempre tenemos la esperanza de que aunque en esta tierra no veamos resueltas las cosas, vamos a descansar en ti sabiendo que Jesús murió por nosotros y que en Él tenemos una esperanza de vida que es como un ancla firme al barco de nuestro corazón. Así que, Padre, en el nombre de Jesús oro que tú ministres paz a cada corazón, que nos encuentres en nuestro punto de necesidad y que todo sea para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Tenemos mucho más aquí en Vaya con Dios. Le invito a que no se despegue porque ya volvemos. Esto es su programa de crecimiento personal, Vaya con Dios. Atrévete a ver más allá de la dificultad para ver el plan de Dios en tu vida con una perspectiva diferente. Vaya con Dios. Iniciamos con la lectura de este libro y dice así: escoge ser bendecido. Cuando Dios creó a los seres humanos, nunca quiso que nuestras vidas se volvieran un desorden. No quería que viviéramos vidas miserables y frustradas, llenas de problemas y tragedia. Su intención ha sido siempre que vivamos una vida de bendición y que seamos una bendición para otros. Sin embargo, cuando Adán y Eva escogieron desobedecer el único mandamiento que Él les dio en el jardín del Edén, el pecado entró en toda la raza humana y con él toda la aflicción que causa. Jesús vino para redimirnos del pecado. Por lo tanto, el modo de vida de bendición que Dios quería originalmente para nosotros sigue estando disponible. Sencillamente tenemos que escogerlo regularmente. La Biblia está llena de versículos que nos enseñan acerca de la vida de bendición. En este capítulo, nos dice Joyce, veremos algunos de ellos y nos aseguraremos de estar haciendo lo necesario para poder disfrutar de una vida de bendición. Ahora comencemos con el Salmo 1, versículos del 1 al 4. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Y continúa ese pasaje diciendo, todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastradas por el viento. Este pasaje de la Escritura hace hincapié en la importancia del tipo de personas con las que pasamos el tiempo y nos advierte contra tomar consejo de los malvados, refiriéndose a los incrédulos.
permíteme preguntarte, ¿con qué tipo de personas pasas tu tiempo? ¿Te ayudan a crecer en la piedad? ¿Dónde acudes cuando necesitas consejo? ¿Buscas ayuda primeramente de Dios y de personas que conocen, le honran o consultan otras fuentes que no te darán un consejo piadoso? Algunas personas buscan consejos en adivinos, médiums o psíquicos, pero Dios prohíbe estas prácticas. La astrología se ha vuelto popular entre muchas personas. Consultan su horóscopo diariamente e incluso consultan su mapa astral antes de tomar decisiones. Sin embargo, la palabra de Dios prohíbe a su pueblo practicar la astrología. ¿Por qué íbamos a consultar las estrellas cuando podemos comunicarnos con aquel que las creó? ¡Bum! Así o más claro. Sí. No puedo contar el número de personas de las que he oído o leído que dicen que sus vidas son un desorden porque se relacionaron con individuos que no son buenos para ellas o porque se juntaron con personas malas. Es importante que escojamos a personas consagradas a Dios como amigos, especialmente como nuestros amigos íntimos. No deberíamos tener una relación cercana con los chismosos, con quienes critican, o con personas que son negativas, porque se nos pegan los hábitos de aquellos con quienes pasamos tiempo. De modo que es importante que escojamos nuestras relaciones con atención y cuidado. No queremos evitar por completo las relaciones con personas que no son creyentes porque queremos ser un testimonio para ellos. Mi consejo es que pasemos tiempo con ellos mientras seamos nosotros quienes los afectemos a ellos y no ellos quienes nos infecten a nosotros. Deleítate en la palabra de Dios y medita en ella día y noche, como nos enseña Salmos 1:2. Pasa mucho tiempo estudiando, escuchando y leyendo la palabra de Dios porque revela la voluntad de Dios y el camino hacia una vida de bendición. Las personas que viven según los preceptos del Salmo 1 serán estables, como un árbol plantado junto a las aguas. Producirán buen fruto y todo lo que haga prosperará. Basándose en años de estudio, yo definiría prosperidad como que nos va bien. ¿Y quién no quiere eso, verdad? Sí, miren, yo quiero hacer aquí una pequeña pausa porque yo no sé si a ustedes les ha pasado durante los libros que hemos leído de Joyce Meyer, pero yo siento que cuando Joyce Meyer se refiere a algunas cosas, le habla a uno como si fuera su mamá. Le dice a uno, pero, ¿verdad? Y a veces, tal vez eso es lo que necesitamos. Necesitamos aterrizar en algunas ideas y también de la mano de la Escritura, que ella lo hace muy bien, ¿verdad? Porque lo sustenta cada consejo que ella da. Debemos nosotros de tomar en cuenta que son experiencias vívidas y experiencias que nos llevan a nosotros a entender de que esa relación con el Señor es algo que se va fortificando todos los días. Es como un músculo en el gimnasio, ustedes. Es algo que si nosotros lo dejamos estancado, si por un momento solo lo usamos en ciertos momentos de la vida o en ciertos momentos del día, o en la semana, o en el mes, o peor aún, en el trimestre, medio año, en el año, eso no va a fructificar. Entonces, ahí es donde tenemos que tener esa relación constante, fíjense. Y aquí hay un mensaje de alguien que me dice, poner a Dios, es lo que vos decías, es dependencia total. Gracias, Ana María, porque de eso se trata, de tener ese deleite con el Señor todos los días y en cualquier momento. La lectura continúa diciendo, se refiere a algo más que dinero. Es un estado continuado de éxito que toca cada área de nuestra vida. Creo que la palabra prosperar es simplemente otro modo de decir que Dios quiere que vivamos una vida de bendición. He leído que los pensadores judíos creían que bendecido significaba aumentar en gozo y paz, y supongo que se debe a que una de las palabras hebreas para bendecido, la palabra esher, que se emplea en el Salmo 1, significa felicidad. Si quieres ser exitoso, sigue las instrucciones de Josué 1:8. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Me gusta. La prosperidad espiritual es más importante que la prosperidad material y siempre deberíamos buscarla antes que cualquier cosa. Sin duda, no hay nada de malo en ser bendecido financieramente. Tener dinero es bueno, mientras el dinero no nos tenga a nosotros. Sin dinero no podemos dar para la obra del Señor y ser generosos nos protege de volvernos codiciosos.
La clave primordial y más importante para vivir una vida de bendición es poner siempre a Dios primero en todo. Dios debería ser lo primero en nuestros pensamientos, nuestras conversaciones, nuestras prioridades, el modo en que empleamos nuestro tiempo y la distribución de nuestras finanzas. No adores tu carrera profesional, un deporte, la fama o la riqueza. Adora a Dios. Y mire, aquí lo que Joyce Meyer nos está diciendo es que Dios nos creó para tener una vida de bendición. Entonces usted se preguntará y diga, ¿pero por qué sigo tan enfermo? ¿Por qué perdí a fulano? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué no se cumplió esto? Y tenemos un montón de porqués, ¿verdad? Y yo creo que el Señor nos ha creado para que nos deleitemos en esa bendición que Él preparó para nosotros. Sin embargo, no debemos dejar pensar en la variable que cuando el pecado se introdujo, ahí se desarmó todo, ¿verdad? Entonces ahí fue el desorden. Entonces todo eso que había sido creado perfectamente se desborona por un simple paso de desobediencia. Y entonces aquí es donde nosotros debemos de escoger vivir según la palabra de Dios, cuidando esa relación con Él y poniendo a Dios en primer lugar. Yo me imaginé que alguno de nosotros iba a leer ese pasaje porque yo lo tenía aquí guardado, pero no quise ser yo. Dije, recordemos lo que dice Mateo 6:33, hombre, ¿verdad? Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, dice. Miren, yo cuando les explicaba a mis hijos cuando estaban pequeños, todo lo demás es todo, ¿verdad? O sea, no hay una limitante, no hay dice todo, pero tenemos que tener esa seguridad, esa convicción de que tenemos que ponerlo todo primero en el reino. Y entonces no es que el Señor lo ponga como recompensa, sino que es el diseño creado por Él para que nosotros tengamos una vida bendecida independientemente de lo que hagamos, pero poniendo primero el reino en su lugar, ¿verdad? Me parece que así es. Y quiero, después de subrayar lo que acaba de decir Rubén, y ahora nos vamos un paso después, porque creo que esa es la base. Lo que usted acaba de decir es la base. Pero ella menciona aquí algo que yo no pude no mencionar. Y ella dice, no puedo contar el número de personas que he oído que dicen que van con mediums y demás. Y para nosotros como cristianos eso debe de ser un no, ¿verdad? Porque nosotros vamos al creador de las estrellas. No consultamos las estrellas porque creemos al creador de las estrellas. Y hay un dicho que dice que aves del mismo plumaje vuelan juntas. Nunca va a ver usted una gallina con un águila, ni va a haber un colibrí con una palomita. Jamás. Siempre vuelan juntas. ¿A qué voy? Si usted quiere saber, pues medir un pequeño termómetro de cómo está su vida espiritual en lo que usted cree, vea a la gente con la que usted decide juntarse, porque aparte es la gente del trabajo, ¿verdad? O la gente con la que usted no tiene otro chance más que ahí está y no la puede cambiar. Pero vea a quién escoge usted que vuele con usted y vea el fruto de esas personas. Si usted quiere vivir esta vida de bendición, primero hacemos lo que nos acaba de decir Rubén y segundo, para mí es vital ver con quiénes me estoy juntando. Son personas que aman a Dios, son personas que me ayudan a crecer, son personas que, así ahorita que mi papá estuvo muy, muy enfermo o tuvimos la pena de una incertidumbre que iba a pasar, mis amigas estuvieron ahí echándome el hombro y diciendo, acordate de la voluntad de Dios es soberana y levantaban mi espíritu. No eran personas que me decían, ay, no, pobrecita tú, mira, hay que cafetear ya a tu papá, ¿verdad? No, eran personas que me daban ánimo para estar buscando al Señor, ¿verdad? Entonces, creo que aves del mismo plumaje vuelan juntos, con quien nos estamos juntando, que me ayuda a crecer y a llegar a lo que leíamos en Romanos y a lo que nos acaba de decir Rubén. Sí, qué buenísimo recordarnos de eso porque podría ser algo que no siempre pensamos, ¿verdad? En lo que nos invitaba Carol. Y adicional a eso yo pensaba también, qué afortunados somos, porque podríamos resumir lo que hemos estado leyendo de Romanos, de Joyce. Así le dice Carol, Joyce, ¿verdad? Mi amiga, ella es mi mentora, no sabe, pero es muy amiga mía. Más confianza. Pero Dios nos ama y Dios nos quiere hablar, porque digamos esta situación donde recurrimos a alguien como mediums y esto, pero en un contexto en donde hemos ido toda la vida a la iglesia y donde sabemos que a Dios no le agradan esas cosas, pues es como, podríamos decir, no. Pero en un contexto en donde ya no sé qué más hacer, se me acabaron las opciones, no sé a quién recurrir. Pero hoy podría ser esa situación. Qué afortunados somos al pensar, al entender, Dios me ama, Dios me quiere hablar. ¿Ustedes alguna vez se han puesto a pensar quién es la persona más afortunada del mundo?
¿O quién tiene el título de la persona más afortunada? Ahora nos va a dar la respuesta. Sí, no solo les voy a dar la respuesta, les voy a enseñar una foto aquí de esta persona. Esta persona es un croata, es un profesor de música. Se llama Fran Selak. Solo imagínense esto, sobrevivió a un accidente de carro así increíble. Después de los años sobrevivió a un accidente de tren, se descarriló el tren y cayó en un río congelado y sobrevivió a eso. Después sobrevivió a un accidente en avión. No, por si te quieres echar un viajecito ahí, Rubén. Con él. Yo no me puedo Pero en ¿saben el qué? mismo carro con él. ¿Saben qué? Después de que sobrevivió a todo eso y tal vez más cosas, se gana la lotería en su país. Y eso entonces está catalogado así como la persona, búsquenlo por ahí y en internet y van a ver la persona más afortunada del mundo es como él. Pero sí, a la gran que tramo para llegar a tener ese título, ¿verdad? Pero hoy nosotros somos tan afortunados porque Dios nos ama, podemos recurrir a Él y Él nos quiere hablar. Es que solo entender, Él me quiere hablar. No solo es una cuestión de voy a ir a buscarlo y ojalá que tenga en su misericordia escucharme y ayudar. No, es que Él ya me quiere hablar desde antes de que yo decida irlo a buscar a Él. A veces a mí se me escapa y lo dejo como tal vez tercera o cuarta opción, no como la primera opción. Así es que somos más afortunados de lo que nos imaginamos. Qué bueno. Interesante. Uno de los principios que Joyce Meyer nos enseña aquí, y quiero decirles, yo aprendí ese principio hace muchos años, y es ese principio de saber escoger a quién quieres tú que vaya en el camino contigo. Hace unos años escuché una conferencia de Mark Burnett. Mark Burnett es el productor de series como The Shark Tank, The Voice, y el que hizo toda la serie de la Biblia. Entonces él cuenta, y miren que esta historia fue fascinante para mí y un parteaguas, porque, y paréntesis, este es uno de los principios que marcan la vida del cristiano. De cualquier persona, pero del cristiano le da un sentido diferente. Y aquí viene la historia. Dice Mark Burnett que él estaba por grabar una escena en el desierto. Así que en la escena estaban incluidos unos beduinos. Así que van adentrándose al desierto todos con cámaras, con los actores y todo para filmar precisamente una de las historias de la Biblia. Y dice Mark, le dice a uno de los beduinos, ha de ser difícil, ¿verdad? Adentrarse en el desierto y pasar tanto tiempo ahí. Nada. En la nada, en medio de la nada. Sí. Y dice el beduino, sí, es algo normal para nosotros. Lo difícil es saber escoger a tus acompañantes, porque una vez te metes en el desierto y ya no hay vuelta atrás. Entonces fíjense ustedes que el principio aquí es elige a tus compañeros antes de elegir tu camino. Y miren ustedes, es increíble cuando uno elige mal. Voy a hacer un negocio con esta persona y uno no escucha a Dios. Uno solo se va porque esta persona tiene la plata, tiene el conocimiento. Me voy a meter en un negocio con él y no preguntamos a Dios. Nos metemos en un camino de verdad difícil y eso aplica para todo. Estoy enamorada de esta persona y se va de bruces casándose con el primero o la primera que está, sin haber escuchado a Dios, sin haber elegido correctamente al compañero de vida. ¿Qué es lo que pasa después? Un divorcio, problemas terribles, el corazón roto, heridas. Bueno, heridas vamos a tener siempre, ¿verdad? De todas maneras, pero no se compara a cuando escuchamos la voz de Dios y decimos, bueno, voy a escoger bien, Señor, me meto a hacer ese negocio con esa persona, me caso con este caballero, con esta dama, etc. Es decir, amigos, este principio es un principio muy importante porque las personas que te acompañan determinan el tipo de viaje que vas a tener en el futuro, allá más adelante. Ahora no se ve, pero más adelante sí. Los compañeros correctos pueden transformar un camino difícil en una misión imposible. Así que lo que Joyce Meyer nos dice aquí es tan importante saber escoger bien y la palabra nos lo dice. Las malas costumbres corrompen, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Yo me he imaginado ese verso al contrario. Las buenas compañías, si las malas corrompen, las buenas, ¿qué hacen? Es una buena compañía, lo que hace es que te multiplica.
lo que Dios pone en tus manos. Así que imagínalo así. Las buenas compañías multiplican tus recursos, multiplican tu manera de ver. Eres mejor. Yo tengo un mentor de vida. Sé que no me está viendo, pero es un gringuito, Randy Johnson. Lo amo mucho. Ha sido como un papá para mí. Y él ha sido una de esas personas que me ha enseñado mucho. Entonces yo lo he honrado varias veces y recientemente yo hablé con él y le decía, yo quería honrarte porque has sido un mentor de vida para mí y has multiplicado mi conocimiento en muchas formas. Pero ¿saben qué? Yo me siento mejor persona por personas como él que han influenciado en mi vida, personas como las que hoy estamos aquí, ¿verdad? Digo, personas que agregan valor a mi vida y no que restan valor. Y de eso se trata ustedes. Por eso debemos de tener ese cuidado de con quién estás recibiendo esa influencia y quién te está influyendo de manera positiva para tu vida. Debemos de alimentar nuestra mente con la palabra de Dios y, por supuesto, ordenar nuestras prioridades. Eso es lo que Joy nos está diciendo aquí, poniendo a Dios primero. Y la bendición no es un accidente, ustedes. La bendición es el resultado de una vida que decide caminar con las personas correctas y, por supuesto, tomando como principio quien nos dirige es Dios. Así que, Fernando, yo quisiera invitarte a que pudiéramos orar con la audiencia para cumplir este principio que Dios nos deja en este pasaje. Así es, oremos. Señor, gracias por este día, gracias porque nos das vida, salud, nos das una oportunidad más que es este día, Señor, con todo lo que traiga, pero con la certeza de que tú estás con nosotros. Señor. Ayúdanos siempre a tomar buenas decisiones. Danos sabiduría, Señor, para decidir bien, para obedecer y para confiar que tú estás ahí con nosotros, Señor. Que tú quieres lo mejor para nosotros. Tú nos amas y nos quieres hablar. Hoy nos vamos con esa idea a enfrentar el día, que tú nos amas. ¿Cómo podemos enfrentar lo que se venga sabiendo que tú nos amas, que tienes buenos planes para nosotros y que además nos quieres hablar y que estás ahí como siempre a la par nuestra, ayudándonos? Y, Señor, danos la sabiduría para hablar bien hoy, para decidir bien, para ser de bendición a otras personas y sobre todo para disfrutar tu presencia en el camino, Señor, en este día. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ya volvemos. Esto es un tiempo para que usted reflexione y nos conectemos con el Señor. Atrévete a ver más allá de la dificultad para ver el plan de Dios en tu vida con una perspectiva diferente. Bueno, ahora vamos con lo que dice Joyce. Dice, la obediencia conduce a la bendición. Si verdaderamente queremos vivir la vida de bendición, debemos de obedecer a Dios hasta lo mejor de nuestra capacidad. Deuteronomio 28:1 dice, si realmente escuchas al Señor, tu Dios, y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor, tu Dios, te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Jesús dice que si lo amamos, lo obedeceremos. La obediencia a Dios no es siempre el tema más popular en estos tiempos porque el mundo está lleno de personas rebeldes porque quieren hacer las cosas a su manera. Sin duda tienen derecho a tomar esa decisión, pero puedo asegurarte que no estarán felices con el resultado de una vida así. Yo vi a mi padre vivir esa clase de vida y al final de ella, aunque él nació de nuevo 3 años antes de morir, no tenía otra cosa sino lamentos y arrepentimiento. Los caminos de Dios son lo mejor. Todo lo que Él nos dice que hagamos o no hagamos es para nuestro beneficio. Él nos dice lo que necesitamos saber para que las cosas resulten bien para nosotros y nos conduzcan a la vida de bendición. La gente ha dicho históricamente, Dios te bendiga, cuando alguien estornuda a su lado. Pero puedo asegurarte que Dios quiere bendecirnos mucho más allá de un mero estornudo. Y es que recordemos que allá en el norte, de donde es Luis, allá cuando alguien estornuda les dicen bless you, ¿verdad? Como nosotros decimos aquí salud, ¿verdad? Por eso es que ella lo menciona. Ella continúa diciendo, leamos lo que dice Primera de Reyes 2:3. Cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas.
La Biblia nos... Perdón, es que estaba meditando en algo, disculpe. Es cierto, estamos hablando verdades. La Biblia nos enseña que caminemos por el camino estrecho que conduce a la vida y que nos mantengamos lejos del camino espacioso que conduce a la destrucción. El camino estrecho no es un camino en el que podemos hacer lo que querramos, y creo que esto es el meollo de lo que Joyce nos está enseñando hoy, sino un camino en el que seguimos a Jesús y hacemos lo que Él haría y lo que Él nos ha pedido que hagamos. Clave. Hay muchas instrucciones en la palabra de Dios acerca de qué hacer y qué no hacer. Lo que creemos es importante, pero lo que hacemos es también importante porque a la larga lo que hacemos demuestra lo que creemos. Sospecho que en el mundo hay muchas personas que están enojadas con alguien. Eso da a Satanás una puerta abierta para obrar en sus vidas. Pablo nos enseña que no debemos permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo o daremos cabida al diablo. Nos enseña que perdonemos para que Satanás no pueda tener ventaja sobre nosotros. Así nos hacemos un favor a nosotros mismos cuando decidimos perdonar. Nos protegemos de los ataques del diablo al ser obedientes a Dios. Luisito, y solo aprovechando que leíste esa parte, ¿qué podemos interpretar con la audiencia acerca de que el sol no se ponga sobre vuestro enojo? ¿A qué se refiere eso? Ese es un buen principio, porque lo que eso significa es de que si la noche cae, yo estoy peleando con Carolí todo el día y se va acercando el fin del día, cae la noche, el sol se desaparece y nos vamos a dormir peleando. El enemigo aprovecha eso, Rubén, para meter ideas, porque le abrimos la puerta, sencillamente. Abrimos un espacio para que él entre y entonces nos empieza a dar ideas para seguir peleando y eso significa que el sol no se ponga sobre vuestra... Porque entonces amanece el día, resulta, ¿verdad? Y entonces uno se acostó, ¿verdad?, peleando, hasta soñando cosas ahí, ¿verdad? Y uno sigue peleando como aquella persona, y esto es real, suena a ¿cómo se dice? Es una anécdota, ¿verdad? Pero resulta que unos amigos, ¿verdad? Ella se levanta enojada y le sirve el desayuno y le tira el plato. Y él pensando, ¿por qué está enojada esta? ¿Qué le pasa? Y dice, ¿qué tenés? Lo que pasa es que estoy enojada. Sí, ya me di cuenta, estás enojada. ¿Pero por qué? Es que soñé que me fuiste infiel. A veces damos cabida precisamente al diablo que se mete en nuestros pensamientos, que nos dé malos consejos cuando estamos peleando y cuando dejamos que el día termine así y que de la misma manera inicie así. Y sabes, yo creo que la base ahí es el perdón. Ustedes, cuando uno termina el día, tal vez con un conflicto, es perdonar. Creo que eso lo revitaliza a cualquiera. Y cabal, eso lo dice aquí Joyce. Miren lo que continúa diciendo. Si te resulta difícil perdonar a alguien, permíteme sugerir alguna cosa a considerar. Dios no nos pide que perdonemos a nuestros enemigos más de lo que Él nos perdona a nosotros. El perdón no es un sentimiento. Es una decisión de tratar a las personas como Jesús las trataría. Se nos dice que amemos a nuestros enemigos y oremos por quienes nos persiguen. Eso lo sustenta Mateo 5:44. Esto nos ayuda a perdonarlos. Es difícil orar por alguien regularmente a la vez que seguimos enojados con esa persona. Dios es quien nos vindica y cuando oramos por nuestros enemigos, los ponemos en sus manos. Incluso si nuestros enemigos no merecen nuestro perdón, nosotros merecemos la paz. El perdón nos produce paz. Amar solamente a quienes nos amas a cambio no es difícil, pero amar a quienes nos hieren es una actitud semejante a la de Cristo. Si tu enemigo tiene necesidad, ayúdalo. Nada hace más daño al reino de Satanás que amemos y ayudemos a nuestros enemigos. Recuerda que Jesús dice, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Recuerda que no podemos agradar a las personas y agradar a Dios al mismo tiempo. Las autoridades en Jerusalén les dijeron a Pedro y a los apóstoles que estaban con él que dejaran de predicar en el nombre de Jesús. Ellos respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto lo encontramos en Hechos 5:29. Nuestra reputación en el cielo es mucho más importante que nuestra reputación aquí en la tierra. Es que la obediencia requiere sacrificio. A menudo tenemos que sacrificar la aprobación de otras personas
a fin de obtener la aprobación de Dios. Eso requiere aprender a vivir sin egoísmo y aprendemos el ser desprendido progresivamente, poco a poco. Probablemente estaremos aprendiendo a ser cada vez más desprendidos durante toda nuestra vida. A fin de obedecer a Dios, a menudo necesitamos sacrificar lo que creemos en favor de lo que Él quiere. Aunque eso puede parecer difícil de hacer, el gozo que recibimos de saber que estamos en la voluntad de Dios vale la pena. Jesús dice que para ser sus discípulos debemos negarnos a nosotros mismos, entregar nuestra vida por otros. Todos somos llamados a morir al yo y debemos estar dispuestos a renunciar a lo que queremos en favor de hacer lo que Dios quiere. Jesús murió para que ya no tuviéramos que vivir para nosotros mismos, sino para Él. Ser libres del yo es la mayor libertad que podamos tener. No te conformes con una vida que sea cualquiera otra cosa que una bendición. No creas la doctrina que dice que para ser cristiano debes sentirte miserable y no tener nada. No hay nada en la Escritura que apoye esa idea. Sí, haremos sacrificios, pero cuando los hacemos por la voluntad de Dios podemos hacerlo con alegría. Podemos estar contentos, ya sea que tengamos mucho o poco, pero si manejamos con fidelidad lo poco que sí tenemos, Dios dice que nos dará más. Parte de ser fieles con lo que Dios nos ha dado es ser generosos con los demás. No olvides a los pobres, porque son importantes para Dios. Dios no solo le dijo a Abraham que lo bendeciría, sino que haría de él una gran bendición. Pídele a Dios que te bendiga para que puedas bendecir a otros. La conducta recta comienza con un pensamiento recto. Y la Biblia dice que debemos llevar cautivos nuestros pensamientos para hacerlos obedientes a Jesucristo. Si sigues teniendo alguna duda de quién es Dios, qué quiere Dios, quiere que vivas una vida buena, bendecida, considera este versículo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Esto está en Efesios 2. Observemos que Dios preparó tiempo atrás cosas buenas y están listas para que vivamos esa vida si somos obedientes. En cada área de nuestra vida, ahí está la verdadera bendición. Mire, y aquí Joyce nos cierra este capítulo diciéndole que la obediencia a Dios es el camino hacia una vida verdaderamente bendecida. Y nos da una serie de pasajes, ¿verdad? Deuteronomio, Reyes, Efesios, esa palabra de Efesios, ¿verdad? Somos la obra maestra de Dios. Miren ustedes, yo hace tiempo tuve la oportunidad de estar en un museo y fuera del país y vi que se aglomeraba la gente, ¿verdad? Y dije, bueno, pues ha de ser algo bien bonito, ¿verdad? Entonces, y como sabrán, mi estatura, pues, sale a relucir. No, pero dígalo, porque las personas en la radio y en la tele no saben. Que tenemos, ¿verdad? Sí, yo soy bastante bajito, ustedes. Bastante. Yo también. 1,57 m mío. Y no ven que yo queriendo ver, y al fin logro ver la obra, ustedes. Miren, era un pedacito como de 20 centímetros, tamaño de una cuarta, de una mano extendida, ustedes. Pero todos estaban ahí. Y yo entonces me acerqué y le pregunto a alguien, mire, ¿y qué es? Y me dieron el nombre, que no recuerdo, por cierto, pero me dijeron, es que es la obra maestra del autor, del artista. Yo, pues, hay que verla, ¿verdad? Y la verdad que yo no le vi nada extraordinario. Pero con el simple hecho del reconocimiento que fuera la obra maestra, todo el mundo quería verla. ¿Por qué? Porque ahí está denotando el esfuerzo, el carácter del artista, qué es lo que él quería transmitir ahí. Y entonces cuando ya la gente se fue, pues yo me quedé viéndola. Y la verdad que sí era una cosa muy linda, ¿verdad? Ustedes, eso es lo que Dios quiere transmitir cuando nos dice esto. Y es que la verdadera libertad y la prosperidad se encuentran cuando nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios y no a esos deseos egoístas. Así que la verdadera bendición se experimenta cuando nosotros decidimos obedecer a Dios. Miren, yo creo que el principio es clave. Debemos de obedecer a Dios, incluso cuando esto requiere ciertos sacrificios, ¿verdad? Sí, y estoy completamente en línea porque aquí el pensamiento es contundente. Y amigos, amigas que nos están viendo, nadie va a poder alegar ignorancia, ¿verdad? Ninguno de los que el día de hoy estamos viendo o escuchando este programa va a poder alegar ignorancia sobre este principio. Para que nos vaya bien en la vida, a pesar de los problemas, debemos cumplir los mandatos del Señor que están en la Biblia,
obedecerlos, seguir su camino, porque hay una promesa en Deuteronomio y dice, y así prosperarás en todo. Ahí no hay un asterisco que diga, te va a ir bien siempre en todo y no vas a tener problemas. No, dice, vas a prosperar, como leíamos al principio, por encima de las circunstancias que estén viviendo. Así que si usted se pregunta, ¿cómo puedo tener una vida de bendición en medio de lo que estoy pasando? Obedece la palabra del Señor, obedece lo que Dios dice y entonces te va a ir bien. De eso se trata. Y es que quería complementar lo que decías. Y entonces todo te saldrá bien, termina el pasaje ese, ¿verdad? O sea, primero saber ubicar las prioridades y entonces Así todo es. te saldrá bien, ¿verdad, Luisito? Y yo también estoy de acuerdo totalmente. Y saben que todos pasamos por ahí. A todos nos pasa en algún momento, ¿verdad? Que fallamos ahí. Sin embargo, la palabra de Dios es bien clara y nos aconseja y nos dice cómo debemos nosotros conducirnos en la vida. A mí me encanta escuchar mucho las historias de Joyce Meyer porque están llenas de experiencias, están llenas de... Bueno, el que conoce la historia de Joyce Meyer sabe por todo lo que ella pasó y cuando ella dice, nos da un consejo, nos dice algo como esto, uno sabe, dice, esta mujer ha pasado por fuego, ha pasado por momentos difíciles. Y todos nosotros, queridos amigos, hemos pasado por momentos difíciles, pero poner a Dios primero es lo que nos va a garantizar que nosotros vamos a salir adelante con una situación, con un problema. Así que no nos desesperemos, no nos creamos que estamos sin esperanza, ya que Dios nos ha traído esperanza. Me encanta la escritura de Jeremías 29:11 porque nos muestra el carácter de Dios que dice que Él tiene que Él tiene pensamientos buenos para nosotros y no malos. Lo hace, no deja solo a nuestra imaginación de decir, bueno, dice que no tiene malos pensamientos para nosotros, de plana de tener buenos. No, lo dice literalmente. No tiene malos pensamientos para nosotros, sino buenos pensamientos para darnos futuro y esperanza. Y ahí es donde puede recaer nuestra fe, puede descansar, más bien dicho, no recaer, descansar. Nuestra fe puede descansar en la palabra de Dios, sabiendo que Él tiene esperanza para nosotros y de que aun cuando estamos en tribulación, Él está con nosotros, nos acompaña. Fíjense que el hecho de tener tribulación no es una señal de abandono divino. No, para nada. El Espíritu Santo nos acompaña en ese proceso y nos deja ver claramente que está con nosotros a pesar de las circunstancias e incluso a pesar de nosotros mismos. Dios obra en nosotros y a pesar de nosotros. Increíble. Y sabes que cierre ese con lo que decía la autora. Dios tiene preparadas desde mucho tiempo atrás cosas buenas para nosotros, ¿verdad? Y imagínense, nosotros tenemos un estándar en lo que podríamos pensar cosas buenas, pero en el estándar, sabiduría, amplitud de Dios, cosas buenas va a ir más allá de lo que nosotros nos imaginamos o pensamos. Y yo siempre pensé que era una buena oración para hacer por mis hijos desde que eran bebés, que puedan conocer realmente al Señor, puedan entrar en su vida y que tomen buenas decisiones. Me sigue pareciendo bueno tomar buenas decisiones, pero últimamente, y hoy así como que fue el remate, obedecerle a Dios va a ser muy similar, en algunos casos va a ser lo mismo que tomar buenas decisiones, pero podría no, en algunos momentos es como, sí, esta es una buena inversión, ¿verdad? Es como, esta es una mejor decisión, A es mejor decisión que B, pero cuando eso lo filtramos o lo pensamos desde obedecerle a Dios, podría ser que Dios nos diga, no, ni siquiera ninguna de las dos. Ninguna de las dos opciones. Ninguna de las anteriores. Porque eso implica que Dios nos está guiando y que nosotros estamos buscando esa guianza de Dios porque queremos agradarlo. Sabemos que ahí nos va a ir bien, pero sobre todo porque queremos agradarlo. Entonces creo que una parte central de hoy es la obediencia a Dios en cosas específicas que Él nos pueda decir en algún momento y en un montón de cosas que ya están escritas, que ni siquiera tiene que aparecerse un ángel para decirte, Rubén, tenés que ser generoso. Ya está escrito, ya está en la Biblia. Fernando, y si alguien nos preguntara, ¿pero cómo puedo empezar a tener esa obediencia? ¿Cómo puedo saber qué es lo que Dios quiere? Decirme para que yo le obedezca. ¿Qué le diríamos a las personas? Sí, yo creo que todo arranca porque si
si en la promesa del Señor, cuando nosotros abrimos nuestro corazón y lo reconocemos como nuestro Salvador, reconocemos que Él murió en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados, la Biblia dice que Él nos perdona, que Él viene a habitar dentro de nuestro corazón y es un mundo diferente querer luchar solo contra esas cosas que afrontarlo desde la perspectiva en el que Dios habita en mí. Dios habita en mí, transformó mi corazón de piedra y entonces ya no soy solo yo, ¿verdad? Porque mi naturaleza va a estar inclinada a hacer cosas malas, a hacer cosas no tan buenas, pero cuando Dios entra a vivir en mí, cuando Dios limpia mis pecados, creo que de ahí va a arrancar en dos escenarios completamente diferentes. Y mira qué valioso, ¿verdad? Yo quiero sumar algo, porque a mí me pasó eso, dice la oración de fe, pero yo igual no entendía nada. Entonces tal vez hay alguien por ahí, allá afuera, que dice, sí, yo, pero ¿ahora qué? ¿Sabe qué? Se lo voy a poner un poco más práctico, trocitos 1, 2, 3, porque cuando uno empieza a conocer al Señor, uno no entiende muchas cosas. Lea la Biblia, pida una Biblia prestada, si no tiene, bájela una aplicación en su celular, ponga en Google Nuevo Testamento y ahí le van a aparecer muchas historias de relatos de personas que caminaron con Jesús y registraron sus prédicas, registraron lo que Él decía, lo que Él pensaba. Yo le sugiero que si a usted le interesa lo que nosotros estamos hablando y de casualidad, entre comillas, cayó en esta estación de radio, en este canal de televisión, en este medio, vaya a leer la Biblia. Y antes de leerla, dígale, Dios mío, no entiendo, ayúdame a entender cómo interpreto lo que estoy leyendo. Y las cosas pasan. Sí, así es. Y mire, yo quiero animarlo hoy a que pensemos que la vida verdaderamente bendecida comienza cuando nosotros decidimos poner a Dios en primer lugar. Cuando decidimos caminar en su palabra y tomamos también como decisión personal obedecerle cada día. Porque en esa obediencia el Señor nos va a proveer paz. Nos va a dar ese propósito, alinear el nuestro con el de Él. Y tenemos la oportunidad de convertirnos nosotros en bendición para otros. Porque ese es el final del día, no estamos solos. Y eso qué bueno que lo mencionamos al principio, ¿verdad? Estar solo. Podemos ayudar, acompañar a aquellos que necesitan de esto. Y eso el Señor lo pone en cada uno de nosotros. Miren, yo creo que el beneficio de recibir esa bendición de Dios es que la podamos compartir, ¿verdad? Así que yo quiero que usted me acompañe hoy haciendo esta pequeña oración. Allí usted conéctese con el Señor por estos últimos segundos y dígale, Padre, estoy aquí esta mañana. Dios, este contenido ha llenado mi corazón. Hay muchas cosas que las entiendo muy bien, pero hay otras que no. Dios, dame claridad para poder ver que una vida bendecida no es más que el tomar la decisión de ponerte a ti en primer lugar. Como dicen nuestros amigos que nos han escrito, depender totalmente de Él, ser obediente a ti, caminar en tu palabra, deleitarme en lo que tú dejaste para que yo creyera. Esa obediencia nos dará paz, Señor. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice. Y algo donde nosotros podamos descansar en esa promesa que Él dejó para cada uno de nosotros. Señor, quiero atesorar esa promesa y hacerla mía. Yo lo creo, Dios, en el poderoso y santo nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy no nos queda más que hacer una breve ronda de despedida con lo que nos quedamos el programa el día de hoy. Carol. Bueno, les recordamos, aves del mismo plumaje vuelan juntos. Busque quiénes son las personas que van a caminar este día y el resto de su día, de su vida con usted. Muy bien, Luisito. Mantengamos el gozo en medio de la prueba. Dios está con nosotros, no nos va a abandonar, Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Y leíamos hoy que la Biblia dice que nada nos va a separar del amor de Dios. Recordemos que Dios nos ama, Él nos quiere hablar y es algo que podemos aprovechar en este día, venga lo que venga. ¿Saben? La obediencia tal vez requiere un gran sacrificio hoy, ¿verdad ustedes? Pero siempre abre la puerta para una bendición de Dios para mañana y el futuro próximo. Esto ha sido todo por hoy. Yo quiero que usted vaya este fin de semana a buscar al Señor, concentre a su familia, llame a sus hijos. Si uno dice, ay, no quiero porque quiero ir al partido de fútbol, llévelo. Pero dígale, el domingo vamos a ir a buscar a nuestro Dios, porque Él merece toda nuestra honra, toda nuestra gloria y por supuesto que podamos colocarlo en el lugar
poner a Dios primero. Y eso es lo que traemos en La Bendición a través del desorden. En esta temporada, nuestra perspectiva diferente a través de Joyce Meyer y, por supuesto, el consejo de la palabra de Dios que siempre nos llena. Lo invitamos este fin de semana, vaya a su iglesia, conozca al Señor, disfrute este tiempo. Y si el fin de semana para usted se le hace largo, sabe, Dios quiere bendecirlo. Y eso es lo que vamos a pregonar aquí en este su programa, Vaya con Dios. Por lo tanto, esto ha sido todo por hoy. Lo invitamos a que el día lunes no se desconecte y nos busque en este mismo horario, 6 de la mañana. Y aquellos que nos ven en diferido, gracias por su sintonía. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Gracias por estar con nosotros. Esto ha sido todo en su programa Vaya con Dios. Que el Señor les bendiga. Vaya con Dios.